Bueno, voy a dar comienzo a esta sesión de Zoom. Le doy la bienvenida, muchas gracias por su participación. Nos acompañan, como saben, el ingeniero Oliver Baumann, desde Hamburgo, que gentilmente se prestó para darnos acá una masterclass sobre los procesadores y diversas técnicas de audio, porque además de pertenecer a la empresa Orban, Oliver es un entusiasta sobre el tema audio profesional, así que cualquier pregunta que quieran hacerle, más allá del tema específico que hoy nos convoca, que es el de los procesadores, siéntanse libre de preguntar. Para una cuestión de ordenarnos, porque somos varios, todas las preguntas que quieran las podemos, ustedes me pueden escribir en el chat, y en tal caso yo se las transmito o les voy abriendo el micrófono para llevárselas o para hacérselas saber a Oliver. También nos acompaña Andrés Pisuto, amigo y colaborador nuestro de hace mucho tiempo, con su emprendimiento personal Audio Caminos, presets personalizados para Orban y por qué no, vamos a decir otros también, otros procesadores, ¿no? Pero bueno, aquí en este momento nos acompaña como en modalidad exclusiva para Orban. Bueno, y ahí había presentado a un colega de Chile, que también, que ahí le cedo la palabra a Andrés para que lo presente. Sí, ¿qué tal? Buen día a todos, un gusto, gracias por estar, gracias Javier, Oliver, por tenerme en cuenta y bueno, también está en la reunión Alex Chávez, que es del grupo de Facebook Orban Latino, así que más conocido por Doctor Orban ahí en Chile y países aledaños, así que bueno, también le damos la bienvenida a él, que está participando y aceptó la invitación. Le agradecemos también a él. Así que bueno, me saludo, me presento. Un gusto, el gusto es mío. Bueno, adelante Oliver, le damos comienzo con esto y el agradecimiento a todos los participantes que se siguen sumando a esta charla. Ya vamos con 20 participantes. Adelante, Genial, Oliver. fantástico, fantástico. Muchísimas gracias a todos por estar acá. Siempre en cualquier tipo de presentación como esta es un poco difícil saber cuál es el nivel de conocimiento de cada uno de ustedes. Y entonces, en este caso, es posible que vaya a cubrir algunas cosas que sean quizás un poco básicas o que sean de conocimiento común. Espero que tengan paciencia si eso fuera, digamos, si fuera de conocimiento de ustedes. Obviamente, también por límite no vamos a entrar al detalle específico digamos, por ejemplo, de los ajustes más específicos que existen en un equipo tan complejo y sofisticado como un procesador de audio. Mi intención es dar una idea general, primero, digamos, qué es lo que hace un procesador de audio, para qué se utiliza, y después vamos a ver en el ejemplo concreto de un modelo en particular de Orban, que es el 8700i, vamos a ver algunas de las funciones más avanzadas que tiene este equipo, que no necesariamente son funciones que se van a encontrar en otros equipos de la competencia. Y vamos a ver un poco cuáles son algunos de los ajustes que se pueden hacer en un procesador. Pero como vamos a ver, un procesador de audio es realmente una herramienta multifunción, y me interesa mucho para primero entender un poco lo que son las
el conocimiento básico, digamos, qué es lo que es compresión, qué es lo que es ajuste automático de ganancias, ese tipo de cosas, porque sin entender plenamente lo que significan estos conceptos, es muy difícil después hablar en cuanto a ajustar ese parámetro, y cada uno de estos, de los muchos parámetros que tiene un procesador, tienen también a su vez múltiples pasos y posibilidades de ajustarse. Y en este momento somos 22 participantes, me parece que es un número bastante, bastante bueno, bueno en el sentido de que permite de que tengamos ojalá un poco una comunicación abierta. Como Javier dijo, digamos, siéntanse libres en enviar sus preguntas, porque más allá de lo que yo tenga preparado aquí en la presentación, la idea realmente es tratar de contestar cualquier pregunta que ustedes tengan. En general, trato de compartir información que van a poder utilizar con cualquier marca, porque creo mucho en que me gusta compartir conocimiento que sea útil para la situación en la que viven ustedes, independiente, digamos, de una marca a la otra. Pero obviamente al yo trabajar con Orban, van a ver algunos ejemplos que son específicos de Orban, ¿no? Pero de igual forma, bueno, se cayó, parece Javier, el sharing aquí de la pantalla, con la compartir de la pantalla. Voy a ver si lo puedo lanzar de nuevo. Aquí está, lo ven, ¿no? Espero que sí. Y así que sí, de nuevo, así que abierto para cualquier pregunta, y creo que eso lo hace más interesante para ustedes también. Vamos a ver. Perfecto. En cuanto a la cadena de audio, creo que es conocimiento básico que probablemente para ustedes, la mayoría de ustedes, es conocido. El procesador de audio se encuentra justo antes del transmisor. Así que la idea, en forma muy resumida, es que el procesador de audio se encarga de preparar la señal de audio antes de entregarla al transmisor, ya sea un transmisor para salir al aire, FM, AM o como sea, incluso televisión, o en el caso de streaming, para llevarlo al Internet. Así que no solamente en el caso, digamos, de que queramos transmitir una señal por el aire, sino para cable o para Internet, siempre vamos a necesitar un equipo que va a acondicionar nuestro audio para que suene lo mejor posible y para que llegue a donde el público de la mejor forma posible. Así que básicamente la idea es preparar la señal de audio antes del transmisor, como dije. Pero la gran pregunta es, bueno, ¿qué es lo que hace exactamente? Y mucha gente lo ve como una solución, una caja que hace algún tipo de magia. De hecho, muchas radios que he visitado tienen algún preset de fábrica y están contentos con el sonido, pero realmente qué es lo que pasa dentro del equipo, cuáles son los diferentes pasos, es algo que mucha gente no entiende. Y eso justamente es lo que trato de, con esta charla, digamos, quiero dar un poco de información acerca de qué exactamente es lo que hace. Para empezar, una de las cosas importantes es que un procesador de audio elimina el ruido de fondo. Aún hoy en día, en un mundo donde muchas señales son digitales, vamos a tener un cierto nivel de ruido que es natural, porque no existe equipo que sea 100% y completamente silencioso, ya sea entre las diferentes conexiones entre equipos, pero asimismo, digamos, puede ser a veces desajustes de niveles de salida,
o incluso el propio material de origen, digamos, alguna grabación, alguna cosa que esté en MP3, por ejemplo, o una locución en un lugar que tiene quizás no la mejor acústica o algún ruido de exterior, ruido de ambiente que se infiltre en el micrófono. Todo ese tipo de ruidos obviamente van a existir y se van a ir sumando en la cadena de audio, y uno de los trabajos importantes de un procesador de audio es eliminar o reducir el ruido de fondo lo más posible. Por otro lado, el equipo trata de eliminar el clipping. El clipping, un segundo. Disculpen. Eso es lo típico de que pasa con Zoom. Así que el equipo trata de eliminar clipping. ¿Qué es lo que clipping? Es cuando tenemos una señal que sobrepasa los niveles máximos que puede procesar un equipo. No estamos hablando del procesador necesariamente, sino en toda la cadena de audio, del micrófono en adelante, puede ser en la consola, puede ser en algún tipo de preamplificador o algún otro tipo de, qué sé yo, híbrido telefónico o lo que sea. Existe posibilidad de llevar a un equipo por encima de los niveles eléctricos que puede manejar. Y en ese momento se produce un corte muy desagradable de la señal, especialmente cuando hablamos de señales digitales. Y es muy notorio, se escucha muy claramente cuando se produce este tipo de efecto. Y el procesador de audio, hoy en día a través de DSP, de procesamiento de audio digital, es capaz de reconstruir partes de la curva que se cortan cuando hay clipping. Así que, si bien nunca va a ser 100% natural, porque es un algoritmo que crea una curva artificial, pero es sorprendente, digamos, lo bien que suena y cómo logra filtrar o logra limpiar este tipo de accidentes cuando ocurre, digamos, el clipping. Vale la pena mencionar que el clipping obviamente es mejor reducirlo en origen. Quiere decir ajustar bien las ganancias de los equipos y tener la señal siempre dentro de un nivel que obviamente no vaya a producir saturación en los equipos en la cadena de audio. Por otra parte, la mayoría de los procesadores de audio hoy en día trabajan en devolver dinámica. Eso especialmente es importante, ya que más y más señales que se están utilizando trabajan con audio sumamente comprimido, ya sea porque viene comprimido por reducción de data, por ejemplo MP3, pero también muchas de las producciones musicales hoy en día están extremadamente comprimidas por un tema, digamos, del famoso la guerra del loudness o la guerra de volumen, digamos, donde no solamente las radios intentan sonar cada vez más fuertes, pero también las diferentes grabaciones, los CDs, la música en general se está grabando hoy en día en una forma muy comprimida, es decir, con poca dinámica, con el fin de tratar de sonar lo más fuerte posible. Pero la desventaja de eso es que se pierde dinámica, y la verdad que dinámica es un factor bastante importante en cuanto al contenido de una música. Es igual que la melodía y el ritmo, la dinámica es el tercer factor que hace que la música, que el contenido musical sea interesante. Y una de las cosas que pasan efectivamente cuando la música es muy comprimida y escuchamos, ya sea porque la transmisión de una radio está realmente llevando el volumen al máximo, o porque la grabación está muy comprimida, termina causando cansancio auditivo. Y eso en algunos casos resulta en que la gente se fatiga de estar escuchando este tipo de señal muy comprimida y terminan
quizás cambiando de estación. Obviamente que es un efecto que no quisiéramos, ¿no? Entonces, con el procesador de audio es posible devolver dinámica, devolver un sonido más natural. Muy importante también es la ecualización, dependiendo, por una parte, digamos, el sonido característico que se le quiera dar a una estación de radio. Hay gente que ecualiza de forma muy diferente, algunos más agresivos, algunos menos. Pero también, por otra parte, hay que ecualizar de acuerdo al medio por el cual se va a transmitir. Para una transmisión por aire se ecualiza en forma diferente que, por ejemplo, para streaming. Nuestros equipos de Orban además reparan problemas de fase, especialmente hablando de una señal estéreo. Lo que se ve aquí en estas gráficas es que es el típico problema que sucede cuando tenemos señales que están fuera de fase. Básicamente nos podemos imaginar que aquí tenemos la señal izquierda y derecha, y si todo está bien, digamos, eso debería dar una señal, especialmente cuando hay situaciones en las que la señal después se escucha en mono, ya sea porque el receptor es monofónico, o a veces en algunos casos cuando estamos un poco más lejos del transmisor también la señal se colapsa, se suma a mono. En una señal limpia eso no causa ningún problema, simplemente escuchamos, digamos, la frecuencia o la señal claramente, digamos. El problema es cuando la señal estuviera fuera de fase. Aquí el caso extremo, digamos, de tener una... son dos señales y una está en 180 grados con respecto a la otra. En esos momentos se produciría una cancelación de la fase, de la señal, perdón. En la mayoría de los casos no va a ser tan extremo, pero con eso se muestra, digamos, qué es lo que acontece cuando hay problemas de fase, que de repente empecemos a tener filtraciones de cierta frecuencia, se pierde la calidad de sonido. Y entonces el equipo detecta cualquier problema de fase que pudiera haber y corrige esto de antemano. Muy conocido en los procesadores de audio, siempre se habla, bueno, de cuántas bandas es el procesador, y eso se refiere al compresor en particular. El compresor nos ayuda a tener niveles de señal, niveles de volumen que no se disparan, de tal forma, digamos, de mantener un volumen más parejo, pero también de proteger al transmisor. Y lo importante es que el procesador sea capaz de comprimir las señales por bandas de frecuencia. Si no tuviéramos bandas de frecuencia, podría pasar que un sonido de baja frecuencia dispara el compresor y podría estar reduciendo la ganancia o el volumen incluso en otras frecuencias, en frecuencias altas o qué sé yo. Al tener diferentes bandas, el compresor se dispara y trabaja solamente en dicha banda. Quiere decir que una alza, por ejemplo, una parte musical donde hay mucho bajo, mucho bombo, por ejemplo, no afectaría la calidad y la dinámica en otras bandas de frecuencia, como podrían ser el canto o podría ser alta frecuencia. Por eso es importante en un procesador de audio que se trabaja con diferentes bandas de frecuencia. Aparte de eso, el procesador de audio tiene la función de corregir volúmenes a través de un tiempo más largo. Básicamente es lo que se conoce como loudness. El loudness básicamente describe el nivel de volumen a través de un tiempo mayor. Así que en forma similar quizás a un compresor,
que ajusta y nivela el nivel de volumen, pero el loudness observa la señal a través de un mayor tiempo, de tal forma de conseguir, por ejemplo, entre diferentes temas musicales, diferentes, entre locución y música, por ejemplo, conseguir un nivel más parejo y que no se sienta que entre un tema musical y el próximo haya un salto en nivel de volumen. Eso en forma generalizada, digamos, básicamente lo que hacen la mayoría de los procesadores de audio, inclusive muchos de la competencia también. Pero un poco más en detalle ahora quería mostrar en cuanto a ejemplo con el Optimo 8700i, que es el último y más poderoso procesador que ofrece Orban. Voy a mostrar algunas de las funciones adicionales que tiene este equipo. Algunas de las pantallas las vamos a ver un poco después en cuanto a los ajustes, pero solamente para tener idea. Así se ve la pantalla principal en el equipo. Es un equipo que también se puede manejar a través de un computador, donde la información quizás es un poco más explícita, un poco más agradable de ver. Tenemos obviamente diferentes presets, tanto presets de fábrica, fácil, hay más de 40 presets de fábrica para todo tipo de estilos de música, locución, todo tipo de programación. Vamos a ver los niveles de entrada y los niveles de salida. El control automático de ganancia lo va a mostrar ahí. Básicamente ese es también es una función que tiene la mayoría de los procesadores de audio, donde el equipo automáticamente va controlando, digamos, el nivel de volumen de la señal. La compuerta o gate es por lo que hablé al principio en cuanto a reducción de ruido. En el momento que haya silencio, el equipo detecta bajo un cierto umbral y no deja salir ningún tipo de salida, de señal o de ruido, digamos, hacia el transmisor. Y después las 5 bandas de frecuencia que mencioné cuando estaba hablando de la compresión multibanda. Y bueno, en la mayoría de los casos trabajamos con estéreo. Este es un procesador para FM y aquí nos daría el porcentaje de modulación estéreo. Muchos de nuestros equipos, y particularmente el 8700, tienen una doble cadena de procesamiento. Eso es interesante porque para muchas radios al aire, que obviamente todavía transmiten en forma tradicional a través de un transmisor y una antena, más y más también están enviando una señal paralela hacia streaming. Y la mayoría de nuestros modelos tienen esa opción de poder, después de la entrada, poder sacar la señal y dividirla y procesarla en forma separada para lo que sería enviado a streaming, para internet, versus lo que estaríamos enviando al transmisor para una transmisión por aire. Entonces, hablando, digamos, acerca de este modelo en particular, hay, en la mayoría de los casos hoy en día estamos entrando a los equipos con señal digital, pero claro, este tipo de equipos son flexibles de tal forma de que podemos utilizar tanto señal analógica como digital. Y tenemos el acondicionamiento de la señal, incluyendo la conversión de frecuencia de muestreo y, en el caso necesario, digamos, filtro cortabajos y rotación de fase. Aparte de eso, un corrector de fase un poco más sofisticado que algunos otros equipos. Orban lo llama el Multipath Mitigator, que básicamente resuelve un problema que se presenta bastante comúnmente en radio FM, que es cuando el receptor se encuentra ya sea
lejos de la antena transmisora, o en algunos lugares donde no tiene clara recepción. Por ejemplo, ustedes están conduciendo en el auto en la ciudad y entre los edificios se presentan sombras, digamos, de recepción radial. La señal automáticamente colapsa a mono. Y en algunos casos se va a producir el problema que expliqué anteriormente, en el cual las fases empiezan a cancelarse, y resulta en un tipo de filtro desagradable en cuanto a la calidad de sonido, digamos. Este corrector de fase prepara la señal de tal forma de que aún cuando la señal colapse a mono, todavía mantiene 100% la calidad del sonido, digamos. Lo único obviamente que van a perder es el efecto estéreo, pero la idea es no escuchar diferencia en cuanto a la calidad del sonido. El 8700 tiene un realce estéreo. Eso significa básicamente de que podemos modificar cuán abierta es la percepción estéreo. Y eso, bueno, tiene, como todos los parámetros, siempre hay que moverse dentro de un rango razonable. Si nos vamos a los extremos, siempre vamos a tener desventajas, digamos, ya sea con mayor problemas de fase, podría ser. em, em, pero bueno, básicamente eso es, tenemos esa opción de jugar un poco con la apertura del estéreo a través del ajuste en el equipo. El control automático de ganancia, lo había hablado. Básicamente el equipo va mirando cuál es la ganancia de la señal y va ajustando en una forma módica, va ajustando la ganancia para que no haya grandes saltos o grandes diferencias. Aparte de eso, el Optimot 8700 tiene un parámetro único que Orban lo llama Exponential Loudness. Y el Exponential Loudness está basado en los últimos conocimientos psicoacústicos, donde a través de un procesador DSP bastante potente, logra recrear parte de la información que falta después de audio que viene comprimido, por ejemplo, MP3. El MP3 logra gran parte de su reducción de data a través de eliminar audio que psicoacústicamente no somos capaces de distinguir. Hay una serie de cosas que se han detectado a través del tiempo de que nuestro oído no es muy, ¿cómo diría?, muy fino en detallar ciertas cosas cuando, por ejemplo, son eventos sonoros que están escondidos debajo o dentro de frecuencias muy cercanas, por ejemplo. O cuando hay, si hay un efecto, un evento sonoro de un cierto volumen, y seguido a eso, dentro de pocos milisegundos, le sigue otro audio, también eso nuestro oído no lo distingue muy bien. Entonces, el MP3, utilizando diferentes trucos, digamos así, empieza a eliminar este tipo de información que de todas formas no somos capaces de escuchar. Y por eso es que consigue una data muy reducida, lo que lo hace muy práctico, por ejemplo, para enviar por internet o para hacer streaming o para grabar, no sé, grabar cientos o miles de canciones en un stick o en una memoria. Pero toda esta reducción de data también hace que finalmente, especialmente hablando de música, se pierde una cierta naturalidad del sonido. Si ustedes toman audio MP3 con una frecuencia de data,
una data baja, digamos, con una, muy, muy comprimido, van a notar de que se pierde cierta naturalidad en la característica de sonido. Y el exponential loudness trata de rearmar, reconstruir parte de esta información faltante. Así que es un algoritmo bastante complejo, pero si bien trabaja sobre la forma psicoacústica o cómo nosotros escuchamos el audio, pero reconstruye en una forma bastante verídica el sonido sin que suene artificial. No lo digo yo como parte de Orban, sino en general muchos de los ingenieros y técnicos que lo han escuchado y que han podido incluso dar su aporte, digamos, para el desarrollo de este parámetro, eh, nos han ayudado a que sea, digamos, un sonido al final muy natural. Y creo que eso vale la pena mencionar en este punto, digamos, es una de las cosas que destacan Orban, es una de las cosas que Orban busca en sus equipos, de que el equipo suene lo más natural posible, digamos. Generalmente no se van a... Orban no se caracteriza por tener un proceso muy agresivo, sino más bien de ojalá ser lo más natural posible, cosa que a veces hay clientes que lo encuentran demasiado clínico, demasiado natural, demasiado aburrido, quizás, digamos. Hay clientes que buscan un sonido quizás un poco más, más fuerte, más agresivo, más realzado en bajas y altas frecuencias, por ejemplo. Pero bueno, así que el exponential loudness espero que más o menos se entienda lo que hace, pero en resumidas cuentas trata de devolver naturalidad, especialmente cuando tenemos o trabajamos con señales que vienen muy comprimidas. Un poco, digamos, como lo acabo de mencionar, digamos, el exponential loudness permite procesamiento dinámico transparente con calidad de estudio, así que corrige deficiencias, digamos, cuando hablé de la señal muy comprimida en MP3, como un ejemplo, es justamente lo que se menciona aquí en el segundo punto, digamos, corrige deficiencias en la forma de onda y rehabilita el impacto armónico de la música comprimida. Y bueno, es compatible con todos los archivos de música y como dije, digamos, reconstruye una sensación natural con profundidad en toda la sensación estéreo. Siguiendo, el 8700, bueno, como muchos de los procesadores, que eso es una de las funciones estándar, es la parte de ecualización. En el caso del 8700, además de la ecualización normal que tienen la mayoría de los procesadores hoy en día, el 8700 también incluye un sintetizador de subarmónico. Es decir, por ejemplo, si tomamos grabaciones antiguas, podría ser desde grabaciones clásicas, grabaciones históricas de años 60, 70, por ejemplo, comparado con producciones modernas, obviamente no van a tener las bajas frecuencias que se acostumbra a escuchar hoy en día, y alguna radio que quizás entre medio toca, no sé, éxitos del pasado o lo que sea, podría notarse una diferencia demasiado grande entre alguna producción actual y algún tema clásico, o el tema, digamos, qué sé yo, de rock de la época. Y el sintetizador de subarmónicos recrea bajas frecuencias también en una forma bastante sutil, pero de nuevo, tratando de eliminar, digamos, grandes saltos entre un tema y otro. De nuevo, no se trata de armar, de hacer un sonido, digamos, de bajos que no existe, sino más bien
la información existente, digamos, a lo mejor completarla un poco más hacia aquellos bandas, hacia casi aquellas frecuencias que en aquella época simplemente no, por temas técnicos no eran grabados, digamos, como lo son hoy en día. Le sigue el compresor multibandas con limitador de altas frecuencias, que había hablado ya de lo que hace el compresor multibandas. Y el equipo tiene un control, llamémosle inteligente, de distorsión y clipping, donde en este caso el DSP ya está revisando la señal que entra al equipo para prepararse a cómo corregir después la información faltante o cualquier distorsión que pueda haber en la señal. A ver. Empecemos así, digamos, primero, digamos, hasta acá, la parte de la presentación hasta ahora. ¿Hay alguna duda, alguna pregunta? No, algo interesante que quería agregar es que, bueno, tiene algo muy interesante que tiene 8700, aparte de tener fuente redundante, que es importante para bueno, desde ya para el tema de energía eléctrica, es relé de bypass, que nunca te queda sin audio. O sea, llega a tener un problema el equipo o el mother o algo por el estilo, tenés a la salida, tanto sea en el enlace o en el transmisor, en el modulador, el audio de la consola. Eso es importante, que no lo veo en ningún equipo, en ningún procesador por lo menos, de FM o de M. En televisión sí se usan, y sí los hay, de otras marcas, inclusive, bueno, Orban mismo tiene. Eso es muy importante, el relé de bypass, a mi criterio, y ya que son relés de MPX, ¿no? O sea que por MPX saldría el EMACR, eso es muy interesante. Bueno, después lo del agregarlo de que tiene el protocolo de audio Dante y tiene redundancia de Dante, eso es muy importante también, en el caso del 8700. Exacto. Una de las cosas que habíamos prometido hablar acá es con respecto a cómo ajustar un procesador. Falar portuguesinho. Sí, ¿me escuchan? Y la idea era entonces, o la pregunta, o íbamos a hablar un poco acerca de cómo ajustar un procesador. Y ahí, bueno, Andrés puede compartir su información, pero en general, la mayoría de la gente empieza obviamente con un preset de fábrica. Lo que en fábrica, yo creo que no solamente Orban, probablemente la mayoría de los fabricantes hacen algo parecido. Se intenta con bastante tiempo y a través de los años que Orban tiene en la industria, se han programado presets que tratan de cubrir la mayoría de las necesidades de típicos clientes, digamos, para diferentes estilos de música, para diferentes estilos de contenido, para radio AM, para radio FM, si es más bien locución y noticias o si es más bien contenido musical, por ejemplo. Y dentro de cada una de esas familias grandes, digamos, hay un grupo de, no sé, 5 o 10 parámetros similares entre sí. Así que ese es un buen paso para empezar. Y el primer consejo que daría, y siento que es como uno de los importantes, es cuando vayan a trabajar con presets y empiezan a ajustar un procesador, darle suficiente tiempo. Porque el asunto es que nosotros cuando cambiamos de un preset a otro, obviamente lo detectamos y sentimos una diferencia, digamos. Y muchas veces después cuando ya entramos a cambiar parámetros y somos más agresivos en los cambios, vamos a percibir obviamente esas diferencias. Pero la idea realmente es no ser demasiado agresivo en los ajustes, sino más bien escuchar, digamos, hacer un ajuste básico, quizás con pequeños cambios,
y luego escuchar esto a través del tiempo, es decir, dar fácil 2 o 3 días, no solamente en el estudio, pero escucharlo en el auto, escucharlo en la mini radio en el baño, escucharlo en diferentes situaciones y de ahí empezar a armarse una opinión. Ok, a lo mejor aquí podría utilizar un poco más de altas frecuencias o aquí podría utilizar un poco más o menos compresión, por ejemplo. Y seguido a eso, igual de importante probablemente, es luego cuando en el siguiente paso empiezan a hacer modificaciones, que sea uno o máximo 2 parámetros al mismo tiempo. Porque si empiezan a cambiar 5 parámetros, uno, que no se van a acordar de qué, y las diferencias, obviamente un parámetro conjuega con otro, de tal forma que si empiezan a cambiar muchas cosas a la vez, y luego hay que volver atrás, es mucho más difícil. No sé, Andrés, si tienes algún comentario, digamos, con tu experiencia, o incluso Alex también. Sí, 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 es así. Si es así, hay que tener mucho tiempo de escucha, saber plantearse muy bien lo que uno quiere lograr. Desde ya lo primero es eso. Obviamente, lo que nosotros siempre reforzamos, tanto sea cuando charlamos con Alex o con la gente, los usuarios de Orban, es leer muy bien el manual, que es una muy buena ayuda. Está todo ahí, o casi todo, excepto los que somos del origen técnico, queremos saber otras cosas, pero bueno, darle mucha importancia a lo que dice el manual, obviamente realizar el quick setup, que es lo más importante en principio, machear el nivel de entrada del procesador con la consola de audio, los niveles de modulación del MPX, o sea, machear el equipo con nuestra cadena de transmisión, en principio. Pero sí, desde ya hay que reconocer que los presets de fábrica de Orban están hechos para, a mi parecer, para crear un impacto sonoro importante, que no son tal vez lo que uno a veces pretende y a veces sí, así que bueno, de ahí se desprenden a veces los presets personalizados, como decimos, o pequeñas modificaciones que encajan más con nuestra estación de radio, así que sí, comparto lo que dice en principio. Y un error bastante común que veo es que justamente la gente es demasiado agresiva al hacer cambios, digamos. Es como que como aquel que, no sé, que siente que necesita, por ejemplo, incrementar bajas frecuencias, pero entonces lo normal yo empezaría, digamos, con una cosa como 2 dB, que ya es bastante, pero la gente muchas veces se van con valores mucho mayores solamente porque necesitan o que desean sentir esa sensación en este ejemplo, digamos, en baja frecuencia. Sí. Y yo creo que si bien toma un poco más de tiempo, pero la verdad es que hay que hacer ajustes mínimos, digamos. Y es un trabajo que toma tiempo, a veces semanas, hasta llegar a lo que sería el sonido característico de la radio. Si estamos hablando de una radio, al fin y al cabo lo que se busca en armar un preset personalizado es que la radio tenga un sonido característico. No solamente de que la radio suene lo mejor posible, pero muchas veces la radio, como es un mundo competitivo, la radio busca distinguirse dentro de todo el rango FM, digamos. Y ahí es donde efectivamente juega un papel importante armar o empezar a programar, digamos, un preset personalizado. Pero también, igual de importante, digamos, cada uno de los pasos dentro de estos ajustes, guardarlo como un preset. Un preset versión 1, preset versión 2, versión 3, o incluso dentro de eso, digamos, de diferentes familias, de la versión 2.1, 2.3, de tal forma que sabemos, ok, aquí nos fuimos muy lejos, volvamos de nuevo al 2, y de ahí empezamos a hacer pequeños ajustes quizás en otra dirección o qué sé yo. Hay que ir probando, no hay una fórmula, obviamente los gustos son muy diferentes, el tipo de contenido y el tipo de programación es muy diferente de una radio a otra, así que no hay una
una fórmula fácil que nosotros o que los fabricantes puedan dar como para decir, bueno, estos son los pasos que hay que seguir y listo. Pero sí creo que es importante atacar este proceso con cierto cuidado, digamos, con pasos, yo diría que pasos más digamos, mínimos, pasos pequeños. Alex, ¿qué opinas? ¿Tienes algún comentario? Sí, bueno, totalmente de acuerdo con lo que conversa tú, Oliver, con lo que conversa Andrés. Y también, bueno, tenemos que tener una cultura del material musical. Hay muchas radios que de repente por un tema de uso bajan material de internet y a veces ese material al procesarlo con Orban, más que sonar bien, lo echamos a perder el sonido al aire. Entonces hay que mantener una cultura con la calidad del audio que nosotros tenemos en nuestras radios, que yo el material musical para mí es un patrimonio que tiene que tener cada radio y preocuparse el productor, el dueño, el emisor, el director artístico de tener un material en buenas condiciones que en lo posible sea WAP. Entiendo que los mundos van cambiando, que ahora los sellos discográficos mandan sus promociones en MP3, ojalá sea 320, pero en lo posible tener todos los artísticos de la emisora, las cuñas, las marcas, las publicidades, tenerlas en una buena calidad, porque de esa forma también vamos a tener un buen procesamiento también tanto de la parte musical como de la parte de voces, ¿ya? Así que eso un poquito aportar también, y también de hacer la cadena de audio, ajustarla tal como hizo el manual de operación, como me comentaba Andrés, hacerla con los tonos tal como dice el paso a paso, el ajuste al resto de la, de la cadena de audio, con el radio enlace, el receptor del radio enlace y el transmisor que va a llevar la señal al aire. O sea, esas son las cosas principales antes de ya comenzar a hacer un trabajo final de un ajuste personalizado y que se note al aire que en la radio hay un Orban, eso que es lo más importante. Sí, uno de los errores en ese sentido, gracias Alex, porque le diste al clavo lo que quería recalcar, que uno de los errores que veo muy comúnmente en radio, pero también en televisión, es que los niveles no están bien ajustados. Y esto es particularmente importante cuando entramos al procesador de audio, pero en realidad es importante en toda la cadena. Tengo un poco de experiencia extensa con televisión, más que con radio, para ser honesto, pero lo que veo ahí es que desde el audio en la cámara, después en la cinta, o hoy en día, digamos, en el disco duro, lo que pasan al computador, después lo sacan al computador, al máster, al servidor, etc. Y en muchos de esos pasos ya los niveles vienen desiguales, vienen desnivelados. Y al final, todos esos desajustes empiezan a sumar ruido, y hoy en día los equipos, digamos, los procesadores de audio son bastante sofisticados y pueden corregir gran parte de esto, pero como siempre digo, corregir algo posteriormente es mucho más difícil y menos perfecto que si lo tuviéramos bien desde un inicio. Así que igual de importante ese último paso, digamos, de la salida máster o qué sé yo, hacia el procesador y después, siguientemente, digamos, del procesador al transmisor, digamos. Es sumamente importante ayudarse con el manual, porque ahí está bien explicado cómo seguir paso a paso ese ajuste, pero considero que eso es uno de los pasos primordiales donde veo muchas fallas en la práctica. Bueno, Oliver, perdón, Oliver, tengo algunas consultas por el canal de YouTube. Sí. Que nos van llegando, así les agradezco a los que se han conectado por YouTube, saludan, ya les voy a... tenemos gente de Chile, de Taltal, que envía saludos, por un lado, y Víctor Raúl Aguilera también envía saludos y realiza una consulta sobre qué modelo sería el específico para streaming solo, y pregunta además si el 8100 es viejo para esta función. Sí, bueno, creo que 8100 es un poco viejo, aunque la verdad que
Depende qué es lo que uno quiera lograr en el streaming. Sí o sí vamos a necesitar, digamos, si utilizáramos el 8100, por ejemplo, o algún otro procesador antiguo, sí o sí vamos a necesitar alguna interfase que va a llevar la señal en Internet, eso está claro. En el caso de los equipos Orban, hay varios, y creo que mi intención no es tanto, digamos, hablar ahora de modelos y equipos, porque empieza a ser un poco quizás aburrido. La mayoría de nuestros equipos tienen doble procesamiento, lo había mencionado antes en la presentación, pero básicamente eso significa que tienen una cadena por la cual se procesa, se filtra, se hace todo el trabajo para transmisión al aire, y paralelo a eso se puede entonces hacer un segundo proceso para lo que sería ya sea una señal por cable o por streaming o qué sé yo. Hay algunos equipos que están diseñados un poco más para el uso de menos, digamos, de radio, sino para televisión o streaming. Pero en este momento, en el caso de Orban, siempre había que llevar esa señal a una interfaz que luego, digamos, lo envía al servidor. El 8700 tiene una salida de Dante, una salida directa de streaming, pero está diseñada principalmente para monitoreo. Quiere decir que si, por ejemplo, tuviéramos el procesador cerca del transmisor en la montaña, cerca de la antena de transmisión, etc., nosotros podríamos utilizar esa salida de streaming para llevarlo a Internet a cualquier parte y de ahí monitorear directamente la salida del procesador. Hay algunos clientes que utilizan esa salida para llevarla directamente a streaming, pero no está diseñada con ese fin porque no tiene toda la metadata. Quiere decir, típicamente si en streaming vamos a tener no solamente, bueno, el audio, pero vamos a tener también el nombre del artista, diferente otra información. La salida de streaming del 8700 no tiene la capacidad, digamos, de procesar o compartir la metadata, como digo, porque fue diseñado con fines solamente de monitoreo. Pero puedo ir adelantando de que en futuro equipos Orban van a tener salida directa, digamos, para streaming. Es una nueva familia de productos que ojalá va a aparecer pronto. Ahora todo está un poco demorado, como el resto del mundo también en Orban. Toda esta situación ha causado un poco de complicaciones, pero sin duda, hacia allá va la industria, digamos. Eso sería con respecto a streaming. Bueno, hay otra de las consultas es referido a que muchos utilizan como vínculo principal un enlace y como vínculo de reserva un sistema por IP, como puede ser Varix o algún codificador de estos tipo de EVA. Entonces, ¿cuál sería la forma correcta de poder, ya que tenemos, el principal es a través quiero tratar de interpretar la consulta, la principal es a través del vínculo radioeléctrico y el secundario sería la utilización del vínculo por IP. Entonces, ahí, no sé si querés, Andrés, a realizar alguna sugerencia de cómo hacer que los dos suenen de similar manera, ¿no? Ahí lo que hay que tener en cuenta en principio es el delay. Lo primero que hay que plantearse es que va a escuchar el talento, en el caso de los locutores, que va a monitorear, ¿no? Si va a monitorear aire y queremos ir a través de un Varix a la planta transmisora o un DEVA o cualquier enlace IP, sabemos que va a tener delay. En el caso de un enlace radioeléctrico no, excepto que tenga varios enlaces, pero no es lo común, así que lo que hay que plantearse primero ahí es qué va a monitorear el locutor o el operador locutor, en principio. Y en cuanto al sonido, sí, bueno, habría que ver
si son con compresión de datos, o sea, con compresión de audio, de datos o no. En ese caso, si es sin compresión, no se apreciaría una merma en la calidad, en principio. A mí me gustan más los enlaces radioeléctricos, pero bueno, Por supuesto. está bien que hay doble preénfasis, un montón de cosas, pero no sé, estoy más acostumbrado a ese sonido. Pero cualquier cosa que sirva para salir al aire es viable. No, sí, entendemos que el enlace por IP sería para una eventualidad, Claro, sí, hasta con que un se backup restablezca. estaría bien. El equipo, cualquier Orban, hablamos de cualquier Orban 5500 para adelante o un 5300 para adelante, tiene o un 2200, inclusive tiene salidas analógicas, pueden ser preenfatizadas o no, o sea, podemos hacer otras transmisiones con salidas, por las salidas analógicas con preénfasis o sin él, así que se puede alimentar cualquier cosa desde el mismo Orban, así que no hay ningún problema. Tanto sea de audio, la entrada de audio, o compuesta, ya que tiene 2 salidas, así que no va a haber ningún problema. Sí, no sé si queda contestada la pregunta. Sí, por supuesto. ¿Sí? No, o sea, para detalles, pueden consultar, comunicarse por nuestras vías de correo para detalles más específicos sobre estas cuestiones, ¿no? Porque hay que ver por cuánto tiempo se va a ser utilizado ese vínculo. Entendemos que el enlace principal, el enlace radioeléctrico es el principal y el enlace por IP sería el enlace secundario. Así que, bueno, esas correcciones se puede dejar seteado dos presets, uno para el enlace analógico, digamos, de alguna manera, y el otro para el enlace digital, y si hay alguna exigencia en particular, uno sobre el otro, para poder corregir esas pequeñas diferencias que puedan llegar a ser. Lo que no va a poder corregir, obviamente, va a ser el pequeño delay que pueda llegar a generar el enlace. Pero bueno, entendemos que va a ser utilizado simplemente por una cuestión de emergencia hasta que se solucione la cuestión. Bueno, abrimos los micrófonos, si quieren, al resto de los integrantes para que realicen todas las consultas. Aquí veo que en el chat de Zoom, aquí Miguel Ángel escribió acerca de que tiene un 8100, dice cómo se puede lograr el mejor ajuste en el equipo analógico. Con respecto a guías, digamos guías de manual de usuario, si me manda un email, yo tengo puedo conseguir los manuales todavía antiguos, creo que el 8100 está. Todavía está en la página, Oliver, no sé la nueva página, no sé, porque siempre conservaron el famoso FBTP que conserva los manuales, están todos incluso en español, está. ¿No? Sí. No, como vi que modernizaron la página últimamente. Sí, pero la parte donde dice downloads, ahí está el FTP. Está todo, ¿no? Sí. Todos los manuales, sí. Siguen manteniendo. Sí, también está el XT2 también. Sí. Sergio, ¿cómo estás, Sergio? De Blue. Hola, Andrés. Bien, qué alegría verte, ¿eh? Igual. Sonido, Blue, Hola, Javier. Hola, Sergio. Blue tiene un 8100 con XT2. Explota. Muy bueno. Sí, muy bueno el sonido, la verdad, impecable. Y lo ajustó Javier. Sí. Ajustar hace poco lo hiciste. Bueno, hace poco lo hiciste. Sí, no, ajustar. Hace poco lo hiciste, le hice el ajuste de lo que hablaba. Sí. Claro, lo que hicimos es digamos, es un equipo de los 80, Oliver, de los 80, ¿no? Sí. Así que imagínense el estado tenía de los un problema. Tenía un potenciómetro medio cagado, o sea, en mal estado, así que... Sí, se cambiaron los capacitores y se ajustó utilizando el método que está explicado en el manual respecto a la fase y a la separación de los canales. Aunque ustedes no lo crean, hay gente que todavía con los oídos privilegiados puede llegar a notar estas cuestiones de sutilezas. Te digo que se nota mucho, ¿no? O sea, con lo que decía Oliver, hay que escuchar en el auto y hoy
todos los oyentes escuchan también en teléfonos celulares. Entonces hay que escuchar en todos lados, ¿viste? Porque en el teléfono celular suena de una manera más mediosa, en el auto suena de otra manera. Entonces hay que buscar el punto, el equilibrio. Y todas las radios hoy en Argentina están sonando, tienen el loudness fuerte, o sea, están fuertísimas, tienen mucho loudness. Entonces, y aparte, como está el espectro, que está recontra sucio, si no apretás, si no comprimís, hoy en Argentina, o sea, te corres, te invaden las truchas. Es así. Sí, es un problema que estamos viviendo, ¿no? La sobremodulación y bueno. Pero bueno, tampoco hay que... El objetivo del procesamiento es cautivar al oyente y lo estamos expulsando de la radio en cierta medida. Pero sí, se entiende lo que... Bueno, por lo menos yo entiendo lo que dice Sergio. Cada vez está más difícil estar más tiempo escuchando la radio en cuanto a, qué sé yo, horas, minutos que antes, ¿no? Con cómo está poblado el espectro. Así que bueno, es uno de los problemas que venimos viendo, por eso sale lo del preset personalizado, ya que los presets de Orban son viables todos, pero uno tiene que ir llevando con las herramientas que tiene el procesador a hacer competitiva la radio, que sea escuchable, que surja en el dial su radio. Así que bueno, eso por un lado. Y la función de multicamino está muy buena del 8700, la función de multicamino, de multipatch, porque el tema de las fases, realmente es importante eso. Sí, el multipath mitigator es importante, más que nada porque cuando te estás moviendo, o sea, cuando el receptor se está moviendo, es importante, se nota, hay una diferencia. Nosotros lo probamos mucho en algunas radios, así que lo estamos usando. El 8600 ya lo trae también. Hay que también reconocer que el 8600, a partir del 8600, tienen presets MX, que es un limitador también inteligente, con un sonido un poco más claro. Hay pocas radios que, por lo menos yo que vengo escuchando, o que sé que usan preset con tecnología MX, acá en Argentina son muy pocas, se nota la diferencia, pero siempre uno que va escuchando la radio sabe la calidad digamos, del material. O sea, teniendo buena calidad de material, como decía Alex, se nota mucho más usando un preset de MX, la claridad del sonido. O sea, en definitiva, si vos pones un material sin compresión, va a tener una diferencia abismal con un MP3 o con otro compresor de datos, ¿no? Con material comprimido. Eso es lo que notamos. Es muy importante tener la cadena desde la consola, material grabado, consola, directo, conexión al Orban. Es muy importante la cadena, que esté bien toda la cadena de audio. Es fundamental. Sí, es todo importante. Acá la segunda parte de la pregunta de Miguel Ángel era con respecto a si los Orban van a incorporar RDS. Y la respuesta fácil, bueno, en todos los procesadores FM de Orban tienen RDS, pero lo que veo acá parece que en Argentina no se usa, o no estoy de tanto cuál es la situación en Argentina, no sé. Sí. En principio, si tomo la palabra un poco, quería contar un poco qué es lo que yo veo como, digamos, como técnico que voy a las emisoras o que me llama para calibrar un Orban o calibrar otro procesador. Es que fue muy fuerte en una época el Orban analógico, el 8100, el 8100 con XT2, y eso arrastró. En Argentina también hay otros procesadores que son sin controles, como el M31, se puede hablar de esa marca. Entonces la gente se encuentra con procesadores como el 5300, el 5500 y toda la línea, donde hay cientos de parámetros contra 7 parámetros que tenía el 8100,
o ningún parámetro como el M31, y se hace difícil de calibrar. Imagínate entrar a los controles del RDS. Así que en principio el radiodifusor quiere todo más plug and play, y que sea todo más fácil de interconectar, y a veces se hace difícil. Pasan algunos casos que, bueno, por desconocimiento uno adquiere un Orban, por ejemplo, un 5700 FM y no viene con RDS, excepto que compres la versión HD o la I. Entonces hay muchas versiones que radiodifusores que han comprado que no lo tienen. Pero bueno, es cuestión de ahora ayornarse y saber que se puede upgradear, y tener cualquier Orban de la línea 5500 para arriba con RDS. Sí. Eso es lo que pasa a mi criterio, ¿no? Dentro de lo que puedo ver. También se puede intercargar la salida del RDS que tenían, ¿no? El RDS, el encoder dedicado, desde ya eso se puede seguir haciendo con cualquier procesador. Pero en caso del Orban, sí, es muy sencillo de ajustar. Así que bueno, hay que perderle el miedo, leer un poquito el manual y animarse, que es muy confiable. Así que no es más que eso, no es nada más que eso. Javier, ¿tienes más preguntas por ahí? No por el momento nuevas en el YouTube, y creo que las otras están, bueno, ahí en el chat el agradecimiento a Claudio Fernández, profesor del Instituto Técnico número 13, envía sus saludos. Gracias, Javier, por dejar participar. Estuvieron 4 chicos presentes, la verdad que vienen bárbaros estas charlas para estos chicos que se están ya entrando en la vida laboral. Así que en cualquier momento te tocan la puerta, Javier. ¿Cómo no? Gracias por todo, en serio. Los mandamos a Hamburgo a hacer la pasantía a Orban. No, lo que me pone contento es que hay un alumno de 5º año que ayer le comenté de la charla y está ahí, me pone muy contento que empiecen a participar desde pibes, ¿no? Eso está bueno, y es una manera de dar una posibilidad distinta a los chicos para entrar en el mercado. Gracias, Javier. Gracias, Oliver. Con gusto, sí. Hay una pregunta ahí, Oliver, de Jorge Chiape. Hay un 5500 y se puede upgradear. Sí, básicamente lo más fácil es que le envíes un email ya sea a Javier directamente o si no a mí. Tenemos que ver el número de serie y de acuerdo a eso podemos determinar si es posible hacer el upgrade. Ya, igual el 5500 es un procesador ya reciente, sí, así que debería... Bastante reciente y poderoso también. Dentro de la familia todavía tiene su vigencia, tiene sus presets importantes. Los presets principales se siguen manteniendo en Orban, van agregando funciones nuevas a medida de que el Orban ha adquirido poderes en procesamiento, han desarrollado nuevos presets, pero los presets tradicionales de Orban se siguen, desde el 5500 a la fecha se siguen manteniendo, ¿no? Tanto así que hay presets que tratan de emular un poco el sonido del 8100, porque sabiendo que es un procesador muy popular y que a mucha gente le gusta cómo suena. Sí, quería agregar algo de los Orban en general, que tienen la función de compresión y limitación speech, que es muy útil para, por ejemplo, obviamente tiene que haber una voz casi cruda al aire para que se active. O sea, es como si tuviera un doble procesamiento. No hablo de una salida para streaming con un procesamiento entero, sino la función speech es otra cadena de compresión y limitación, que cuando el locutor está hablando, sin una música muy fuerte al aire, el procesador lo detecta y uno puede hacer un ajuste especial o distinto para las voces, y eso es como, no es que nos estaríamos ahorrando un procesador de micrófono,
porque tal vez el procesador micrófono tenga la función de preamplificar antes de la consola o algo por el estilo, pero si no, sí tener control sobre las voces y darle, por ejemplo, un release distinto que el de la música, que eso es muy útil, ya que en la función speech se le puede dar los valores de release apropiados para la voz y para la música a otros. Por ahí en la música estamos usando mid y para speech podemos usar más rápidos para controlar la voz mejor y tenga mejor penetración la voz. Así que eso es importante. Hoy en día hay algunos procesadores que están imitando eso de otras marcas, pero Orban fue el pionero y la verdad que funciona muy bien. Y dentro de eso vale la pena agregar que el procesador distingue automáticamente entre el contenido musical y la locución, de tal forma que cambia el tipo de procesamiento cuando hay música versus cuando hay locución. Sí, después el simetrizador de picos, ¿no? Que es tan importante para hacer la voz muy parecida a la música, ese sonido característico que tiene Orban. Muchos, ya todos los procesadores tienen, pero el de Orban es particularmente, se escucha una particularidad distinta a otros. Eso está en el input, en la parte de input. El AGC también es muy, muy bueno en el Orban, que es 2 bandas. Bueno, otras marcas tienen 5 bandas, pero yo creo que con 2 bandas anda muy bien. Así que después comentar que también desde el 5500 para arriba o el 5300 para arriba, los procesadores cuentan con preset de 2 bandas también. Eso no se dejó. No dejaron de existir los presets de 2 bandas que emulan, tienen más controles o más funciones que el 8100, pero para el purista que quiere no igualar el sonido del 8100, pues es inigualable, ¿no? El 8100 suena de una manera y estos digitales suenan de otra. Claro. A mi criterio, pueden diferir. También hay presets de 2 bandas y presets de 5 bandas, que el manual los llama, digamos, más competitivos, y los de 5 bandas y más purista el de 2 bandas desde ya, pero bueno, se puede usar uno de 2 bandas tranquilamente. Lo tiene el equipo y se puede usar. Bueno, Andrés, ahí tenés un preset hecho en el 8700 sí, emulando. Está todavía. Está todavía está cargado con ese preset. Sí. A requerimiento de una emisora se hizo una que pedía especialmente que el sonido sea como el 8100 con el XT2. Bueno, Andrés generó un preset en el 8700 con las características que le solicitaron, que era en base al sonido que tenían en ese momento la emisora con el 8100 y el XT2. Sí, igualmente siempre tenemos la frase, o los que amamos el procesamiento o los equipos o las emisiones, tanto sea en TV como en radio, ¿no? En AM, en FM, el que tiene el 8100 y le gusta el 8100, que se quede con el 8100. Pero obviamente hay cosas mucho más, ya lo dijo Oliver, lo que es el 8700 está muy lejos, muy lejos con el sonido. O sea, es muy abismal la diferencia a mi criterio, pero bueno, al que le gusta el sonido del 8100, ahí está Javier con su empresa que se lo puede mantener y dejar como nuevo día tras día. Así que, o el 9100 desde ya, ¿no? El 9100, 9100B de AM, que son íconos del sonido de la AM, son casi inigualables. Hoy un 9400, un 9300 o un 9200 inclusive, es muy difícil de lograr los niveles de modulación tan presentes y tan sólidos como el 9100. Así que no olvidarse. Perdón, Andrés, por la precisión. En AM lo que tiene es que la precisión que logra el Orban del 9200 a la fecha para arriba, con el tema de mantener los picos controlados, que es fundamental en transmisores de AM. Porque, limitación dura. Obviamente el 9100 tiene 6 bandas, y los nuevos Orban de AM son de 5 bandas, pero lo que difiere, me parece, lo analógico con lo
con lo digital es la velocidad de los compresores, o sea, la velocidad, quiero decir, las constantes de tiempo de ataque y relajamiento en un analógico son mucho más veloces. No sé por qué, me gustaría, por ahí si Oliver tiene alguna información secreta y la quiere compartir, por qué todavía no se pudo lograr que un digital tenga una constante de tiempo de ataque de 1 milisegundo. No sé, debe ser una limitación de la electrónica o de los chips. Pero, Supongo digamos, que es el DCP, claro. Claro, un equipo analógico anda en 1 milisegundo y un equipo digital anda por los 4 o 10 milisegundos, es 10 veces más lento. Entonces el sonido es muy distinto. No tanto, pero digamos que hay muchas diferencias, pero bueno, sí, la presión de la M está jugando con fuego permanentemente, hay que ser muy, muy criterioso a la hora de calibrar porque está en juego la vida del transmisor, la vida de los parlantes de los autos también. Tampoco hay que darle tanto grave a la M, es información que como digamos se podría desperdiciar, ¿no? Muchos de la M que piensan que es un medio idóneo para escuchar música y es solo 90% conversaciones, así que hay que centrarse en eso. Así que bueno, lo que puedo aportar por acá. Muchas más cosas, pero bueno, no sé qué tiempo hay. Bueno, no, estamos acá, ya mucha gente se está despidiendo. Javier. Sí, adelante. Sí, soy Miguel Ángel de Santa Fe. ¿Cómo están? Recién leyó Oliver una pregunta, le agradezco la atención y bueno, con Javier nos hemos cruzado alguna vez en Capper en Buenos Aires. También saludos a Andrés y al resto de la sala. No, simplemente saber, digamos, qué relación o qué condiciones tiene el procesador Orban para la era de la radio digital terrestre, cosa que, bueno, en Argentina no es un tema que estemos discutiendo porque estamos más por allí todavía inmersos en las interferencias analógicas que lo que puede llegar al futuro de la radio en aire, tal vez porque además tenemos que bajar costos, y bajar costos es meternos más de lleno en la Internet. Pero, ¿qué relación va a tener en ese sentido, o qué relación tiene, por ejemplo, en Europa, Orban, con la radio digital terrestre? Bueno, en general lo que hemos hablado acá, para condicionar la señal de audio para aire, aplica igual para radio digital, obviamente con otros ajustes, ¿no? Es decir, no tenemos que considerar preénfasis, probablemente la ecualización sería un poco diferente, pero sí termina siendo, digamos, muchos de los parámetros, de las funciones que cumple un procesador de audio, siguen vigentes aunque sea una transmisión digital, digamos. El loudness es un tema muy, muy grande en Europa, donde incluso existen leyes que definen exactamente cuáles los niveles de loudness permitidos. Creo que eso en Latinoamérica no es vigente y en pocos gobiernos que yo sepa se está siquiera hablando, digamos. Pero sí, en resumidas cuentas, las funciones del procesador son prácticamente iguales. No sé si aclara un poco la duda o... Sí. Lo que pasa es que es un tema que siempre pregunto, porque incluso en esta nueva edición de Capper no ha sido un tema de discusión el tema de la radio digital terrestre, y no es un tema que se esté manejando incluso a manera de legislación en la Argentina. Ni siquiera hay norma para un futuro. Ahí te contesto un poquito, Miguel. Sí, se está trabajando, tal vez un poco lento por esto de la pandemia. Hay distintos carriles por donde se está trabajando. En principio, para llegar a la digitalización se requiere de reformar las bandas, porque requiere de ampliar la banda de FM para poderle darle cabida por el formato de la metodología que es la digitalización, requiere de uso de frecuencias
más allá de los límites que hoy conocemos de la norma argentina para FM. Entonces, primero se está trabajando en esa decisión o sobre qué frecuencias es la que se va a realizar esa ampliación. Entonces, bueno, para mi gusto, yo creo que si a mí me preguntaran, yo creo que la digitalización de radio se debería pasar por alto, ¿no? Yo creo que va a ser una etapa que no... pero es una cuestión particular, sin que nadie, o sea, porque ahí, o sea, que el tema de digital pareciera que nos viniera a solucionar la vida, y creo que el tema que no soluciona es la del espectro radioeléctrico. Ocupa, al igual que una transmisión análoga, una cantidad de energía y no soluciona el espacio que requiere para la cantidad de emisoras más en las grandes ciudades. Creo que tal vez habría que focalizarse en lo que sería una gran nube de internet, y que las radios todos los podamos escuchar a través de dispositivos por internet. Pero hay distintas corrientes y distintas ideas al respecto. Vamos a ver por dónde nos lleva el lobby, porque en definitiva termina siendo una idea de los proveedores de receptores de radio, ¿no? O sea, por ahora pensar en recibir radios digitales está supeditado a pocos lugares, ¿no? O sea, hasta que nosotros no veamos que las automotrices se incorporen en los autos tecnología para poder recibir radio, que no lo van a hacer en principio hasta que no esté fijada la norma, ¿no? A nadie se le ocurriría hoy poner un receptor en Argentina, ¿no? Hablamos siguiendo una norma europea o una norma americana, si todavía no se sabe exactamente cuál va a ser la que será aplicada. Yo lo asemejo a cómo fue el tema de la evolución de lo último que hubo un avance en formato digital, que fue el RDS. Fíjense ustedes que al día de hoy todavía no el 100% de los receptores de los autos incorpora el RDS. O sea, tenemos que hablar de gama media para arriba, que el receptor del auto incorpora el RDS. Así que veo esa etapa un poquito todavía lejana, más por el lado de los proveedores de receptores de radio. Pero vamos a ver, primero creo que hay que definir la norma, y es verdad, Miguel, que todavía no está claro el tema de la norma argentina para radio en FM. Sí, incluso ahí, con el tema de televisión digital, se está tratando de movilizar el ICBT a unas mejoras. Algunos proponen hasta cambios radicales sobre ese tema, pero hay demasiado lobby para mi gusto con esto, ¿no? La norma ICBT es muy buena, se podrá perfeccionar, se podrá ampliar, es upgradeable, pero creo que podría soportar cualquier modificación que se le quiera hacer, pero van de la mano la norma digital de televisión y la de radio, siempre unos pasos atrás, pero bueno, hasta que no veamos claramente cuál va a ser la norma aceptada, van a tardar muchos años en que nosotros lo pueda tener disponible. Muchas gracias, Javier. Bueno, si les parece, no sé, algunas preguntas que han aparecido último en YouTube, y ya con esto terminamos, si quiere, Oliver. Sí. Preguntan,
el óptimo de este PC, el 1101, si es igual al resto de los procesadores. Sí, tiene todas las funciones. Tiene, bueno, es una tarjeta. Es una tarjeta, sí, exacto. Físicamente es una tarjeta para colocar, como una tarjeta de audio, digamos, para colocar dentro de un PC, dentro de un computador. Tiene las funciones, casi todas las funciones del 5500, digamos, del procesador FM más simple, pero para por ejemplo, para preparar una señal para streaming es ideal. Hay alguna gente que lo utiliza también como procesador para radio, pero tiene quizás un poco la desventaja de que si se congela la computadora en la que está colocado, sabemos que Windows no es necesariamente, digamos, lo más estable. En el momento que hubiera cualquier tipo de problema con el computador, también se apagaría, digamos, la tarjeta y eso produciría un corte de señal, digamos. No sé, Andrés, ¿tienes algo más que agregar, o Alex? Sí, en performance es igual que cualquier procesador. Inclusive estaban viniendo, no recuerdo ahora si en Nautel, o en Harris, no recuerdo, estaban viniendo tarjetas, hardware de 5500. Sí. Inclusive en los moduladores mismos, que es algo que también es algo novedoso, que un transmisor venga con un procesador incluido en el modulador. O sea, sí tiene la misma performance. O sea, el sonido de Orban y las cualidades de procesamiento y todo son iguales en todos sus modelos, ¿no? Como dije antes por ahí, ya en la línea 8600 y 8700, y no recuerdo si en la 8500 traen preset MX que son con un limitador mucho más depurado tal vez, pero con más delay, en caso de escuchar la salida aire. Ahí vi un mensaje que dice que en Argentina, de LRM 845, en las que la experiencia de AM Digital fue un fracaso en Radio 10, pero yo estaba en esa época, en Radio 10, no tengo el gusto de conocerte tal vez, pero la transmisión, bueno, en ese momento se probó Evoc, que bueno, como decía Javier, tal vez es una norma donde se transmite, por ejemplo, se usa Evoc tal vez en Estados Unidos. No sé qué va a pasar acá en Argentina con el audio DAB o con la transmisión digital, pero bueno, se tomó la determinación de comprar un codec Evoc y transmitir. Sí, puede empeorar la calidad en la M convencional, porque para darle ancho de banda a la digital en AM va en detrimento de la calidad de la AM convencional. O sea, siempre están transmitiendo las dos. Hablo de una transmisión ya digital de AM, en lugares donde tal vez donde no llega ya la digital, tu receptor decodifica el otro canal que tiene la AM, que es el AM convencional. Pero bueno, hay un recorte de 5 kHz de ancho de banda 3, tal vez se refiere a eso. El fracaso, digamos, como transmisión no es un fracaso, sino que tiene esas características que no estamos acostumbrados. Nosotros creo que siempre buscamos la mayor calidad, la mejor cobertura. Estamos pidiendo algo a una radio, a una emisión tanto de AM, FM o TV analógica, que hoy, como bien decían, no puede convivir en el piso de ruido que tenemos, y en una ciudad tan grande como en las ciudades tan grandes como tenemos en Argentina. Pero me parece que, bueno, y con las potencias que se están usando, ¿no? Desde ya que eso es el gran problema. Pero debo reconocer que no fue un fracaso, simplemente en Continental, en Radio Continental, el LS4 también se probó. Hay que hablar también de la parte de, por ejemplo, las casillas de acoplamiento de las AM, sabemos la importancia que tienen en cuanto a la respuesta de audio inclusive, o en la erogación de potencia a la antena es muy importante, tanto sea los filtros, que no son sencillos de hacer, no son sencillos de calibrar, es algo muy sofisticado y muy importante dentro de la AM, pero debo reconocer que no fue un fracaso, simplemente
tal vez lo que hace hincapié en la pregunta, por ahí yo estoy interpretando mal, es en lo que dijo Javier, que es algo coyuntural, digamos, o sea, alguien del país de origen tiene que ver que la radio digital o la TV digital es un entretenimiento que vale la pena, en donde vale la pena invertir, y bueno, como fue, algunos por ahí son muy jóvenes, pero como fue el paso de blanco y negro a color, o sea, de la televisión, digamos, es algo donde tarde o temprano hay que emigrar. Tal vez en Argentina la radio digital en algún momento deba ser, porque ya es imposible transmitir. Por ejemplo, hay radios acá en Buenos Aires, no sé, Javier, vos decime si me estoy pasando de tiempo o por ahí me voy de la pregunta. No, el tiempo lo define Bueno. El público, claro. El público. No, es simplemente querer acotar que hay radios en Argentina, tanto FM, de AM, ni hablar, ¿no? Bueno, ese tema, digamos, da para larga discusión, pero un poco lo que está pasando, lo que observo en otros países, también en Europa o Estados Unidos, es que tanto en radio como en televisión, algunos se están preguntando si vale la pena invertir en radio digital porque se están yendo directamente al streaming. Y como hoy en día casi, digamos, una gran mayoría de los celulares nuevos por lo menos muchos traen receptor de radio, pero muchos, bueno, el resto van o escuchan su música por streaming. Claro, en aquellos países donde volumen de data es costoso todavía, bueno, eso quizás demore, pero realmente ya se ve que en muchos países, y probablemente en Latinoamérica en una cosa de quizás 10 años o algo así, data ilimitada va a ser una cosa común, digamos, y en ese momento es probablemente más fácil y para una radio menor inversión enviar la señal por streaming en vez de invertir nuevamente en claro, era el punto al que creo que quería ir Javier, que quería saltear, que supuso que acá íbamos a saltear eso, por lo menos la radio digital, ¿no? Ese es el punto, me parece, el streaming es a lo que tenemos que ir mirando. Creo que la radio cumplió 100 años, o sea que creo que tenemos 100 años más de radio, de la forma como sea, creo que va a ser insustituible, ya veremos el mercado por dónde nos va llevando, porque creo que por ahí viene la cosa, ¿no? ¿Qué dispositivo nos pondrán en nuestro auto para poder seguir recibiendo Hoy creo que lo importante sería liberar el espacio radioeléctrico. Evitaríamos un montón el uso de energía. Pero bueno, será cuestión de ver cómo queda esto en definitiva, ¿no? Porque bueno, la parte hay que observar paralelo a eso el desarrollo con el G5, digamos, entre la telefonía celular. Y con ese tipo de velocidades realmente ya ahí no es ningún tema, digamos, mandar audio e incluso, digamos, video de la mejor calidad. Y realmente la pregunta entonces se vuelve, bueno, ¿quién tiene acceso a suficiente volumen de data como para estar escuchando su radio o viendo televisión a través de esa forma? Bueno, si les parece, damos por terminar la charla. La verdad, agradecerte mucho, Oliver, la diferencia horaria ya. Sí, no hay problema. Aprovecho de agradecer a todos los que tuvieron la paciencia y a pesar de nuestro pequeño inconveniente, digamos, de seguir esto medio improvisado, pero en forma de una conversación. Espero que haya sido haya sido valioso para todos y nada, me queda solamente agradecerles por escuchar. Muchas gracias, Andrés, Bien. muchas gracias. Gracias, gracias a los participantes también. Javier, gracias. Muchas gracias a todos por la charla. Bueno, bien, gracias. Y saludos. Los esperamos mañana con la transmisión sobre transmisores y el jueves nuevamente con Oliver sobre el tema micrófonos Lewitt, auriculares COS, que también va a ser muy interesante.
Muchas gracias. Los espero. Bueno, Gracias a todos. cuídense, gracias. Saludos. Que Saludos, anden igual. bien. Un abrazo para todos. Chau, chau. Abrazos, Alex. Gracias. Saludos. Que anden Un bien. abrazo, Oliver. Un abrazo, Andrés. Igual. Javier. cuídate. Saludos Adiós. desde Chile. Muchas gracias. Chao.